vamos a alargar. Realmente para nosotros es una alegría y un placer muy grande que podamos empezar a generar cosas desde todo lado del país en función de las necesidades del país. El dengue ha sido el año pasado un escenario muy complejo. Uno ha tenido la suerte de hablar con distritos y que te comenten situaciones clínicas muy dramáticas, con muy poca experiencia en ese momento, para decidir lo mejor. Y realmente a partir de esa necesidad se hizo una webinar el año pasado explicando la experiencia de los centros que han tenido esto. Tomamos esa necesidad y bueno, ya a mediados de octubre, noviembre, surgió la idea desde el interior y también de forma simultánea desde Buenos Aires, de empezar a dar una herramienta para el manejo de esta patología y sobre todo de sus complicaciones cardiovasculares, que es ahí donde nosotros ingresamos. Entonces, nos juntamos entre distritos y áreas de la SAC y se planteó hacer un documento de posición. O sea, un documento de posición, cuando no hay tanta evidencia, no podemos decir que vamos a un consenso de algo que la evidencia es muy limitada. Esto es una sugerencia en función de la poca bibliografía y experiencia que hay escrita y la ausencia de trabajos randomizados, que son muy difíciles de hacer en estos escenarios. Entonces, de ahí sale esta puesta de posición, sobre todo para el manejo de dos escenarios muy frecuentes, que es el uso de antitrombóticos y anticoagulantes en la población que vemos. Basado en eso, se armó este grupo de trabajo, del cual estoy sumamente orgulloso. Por Buenos Aires, Ignacio Bluro y Spinato. Por el resto del país, encabezado por Ricardo León de la Fuente, que es el vicepresidente segundo, y con Seba Galdiano, que es el coordinador de área del interior, del interior y la coordinación del interior con todas las otras áreas de la SAC. Empezamos con esto. Martín Oliva, que fue uno de los que me llamó y me dijo, mirá, Martín es presidente del distrito de Concepción del Uruguay, del Río Uruguay, me comentó, y también uno de los que planteó claramente la idea y la preocupación para lo que se venía, y si puede ahora empezar a alargarse el tema del dengue, según algunos, y sobre todo en la zona más complicada, es darle esta herramienta a todos los miembros y a los cardiólogos y no cardiólogos clínicos del interior del país que han tenido que abordar esta enfermedad con muy pocas herramientas. Así que solamente me queda agradecer, solamente escuchar, porque van a hablar los que saben y los que han visto a los pacientes y los que han revisado el tema. Yo solamente escuchar y aprender y agradecer, insisto. Y la idea de la sociedad es estar en las necesidades, primero de los pacientes, y después de los médicos que tienen que atender estos pacientes, sobre todo en escenarios no habituales a los cuales no estamos acostumbrados, y hay áreas del país donde esto ha sido realmente dramático el año pasado. Así que, Galdiano, seguís vos, sigue Ricardo, y yo solamente tengo que escuchar. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que muy feliz de poder compartir este documento de posición, que es único, lo hablábamos ayer, pero es único por varios motivos, creo, ¿no? Único por lo original, único también porque parte desde una necesidad y desde una inquietud y observación de un grupo de cardiólogos de diferentes partes de la Argentina, ¿no? Y también único por lo federal, porque creo que no va a existir o no existe en la Argentina otro documento como este, que sea tan federal. Hay provincias participó Formosa, participó Catamarca, participó Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, por supuesto, con toda la guía que eso significa siempre la mirada de Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja. Así que tenemos un documento muy federal, y donde están los dos directores. Existe muchísimo compromiso, lo está mostrando en estos momentos el doctor León de la Fuente, que está técnicamente de vacaciones, pero presente acá, y nos
nos motiva a innovar sobre el momento, porque teníamos pensado que nos dé una palabra en un video, así que me parece fundamental su opinión. Estimados colegas, muy buenas tardes. Quería darle la bienvenida a este webinar. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar presente en vivo en este webinar, pero a la vez quería agradecer a todos ustedes por su presencia y a toda la mesa directiva que a principio de año nos encomendó el desarrollo de un documento, de un consenso en dengue. Así que los invito a disfrutar en los siguientes minutos de expertos en la materia que le van a hablar de este documento de posición, que tiene algunas características especiales. Primero, que es original, o sea, no tenemos nada previo al respecto sobre esta patología, y que sienta bases científicas para el tratamiento y el correcto seguimiento de estos pacientes con dengue que además tienen alguna patología cardiovascular que requiera o anticoagulación o algún régimen antitrombótico. Así que nuevamente agradecidos a todos por su presencia, a la mesa directiva, al presidente Pablo Studbach y a todos los acá presentes en esta mesa de disertantes. Muchas gracias. Quisiera unas palabras del doctor Mario Spenato, quien es médico cardiólogo ecocardiografista, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y director del área de consensos y normas de la SAC. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos los presentes. Gracias por la oportunidad de dejarme participar. Bueno, ya un poco la introducción que hizo Pablo Studbach sobre encontrar la necesidad, buscar un punto en común y con gran representatividad que este documento haya salido. La verdad que es un orgullo para todos nosotros desde el área y para toda la comunidad científica que pertenece a la SAC. En pocas palabras, lo que se encarga el área de consensos y normas es de gestionar y administrar todos los documentos que nacen de la Sociedad Argentina de Cardiología, tanto sean los consensos como los documentos de posición. Siempre con una lectura crítica y con gran nivel científico y tratando de contemplar todos los temas que, como acabamos de decir, entendemos que son necesarios tratar para, como siempre también decimos, para el mejor cuidado de nuestros pacientes, ¿no? Que son, en definitiva, quienes se benefician con todo lo que trabajamos desde el área y desde la sociedad. Nosotros formamos un nexo entre lo que es la mesa directiva, representada por el doctor Pablo Studbach en este caso, y los consejos de la SAC y toda la comunidad de la SAC, todos los miembros que formamos parte de ella, ¿sí? Este nexo lo que busca es también asegurarse que los documentos sean escritos en tiempo y forma, que sean publicados, y siempre con una mirada muy minuciosa y con un criterio científico muy alto. Así que para mí representar al área y a la SAC es un gran orgullo. Ya este es mi segundo año de gestión, y obviamente cuando llegó la iniciativa de Ignacio Bluro, que fueron iniciativas asincrónicas, primero llegó Ignacio, después llegó La Voz del Interior, pero bueno, en definitiva lo importante acá es que tenemos un documento representativo, federal, y hasta me atrevería a decir federal, porque la Argentina no es el único país que sufre este flagelo del dengue. Así que nada más para decir, agradecer, y sepan que estamos trabajando muy duro todos los días para que la producción de la SAC sea de altísima calidad. Perfecto. Bueno, a continuación el doctor Ignacio Bluro, quien es coordinador de unidad coronaria del Hospital Italiano y vicedirector de la carrera de especialista en cardiología de la Universidad del Hospital Italiano, nos va a compartir el documento sobre manejo de antitrombóticos y anticoagulantes en pacientes con dengue. Próxima, Ignacio. Este es el QR donde se puede descargar el documento. Próxima. Ellos son los dos directores. Vamos a tener la palabra del doctor Ignacio Bluro y ya la tuvimos del doctor Ricardo León de la Fuente. Y todo este es el comité de redacción, como habíamos dicho al inicio, es un comité federal. Casi todas las provincias están representadas, por lo menos las que tienen mayor incidencia de la patología de dengue
como es el NOA y el NEA de nuestro país y también la provincia de Buenos Aires. Próxima. Nuestro comité de revisión, y quiero mencionar acá a uno de los maestros que tuve en mi residencia de cardiología, como el doctor Ricardo Iglesias, quien no puede estar presente en estos momentos, y el doctor Martín Oliva, quien es ex residente de la Fundación Favaloro, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de La Plata y actualmente profesor titular en la carrera de Medicina de la Universidad de Entre Ríos. Y tiene las dos especialidades, tanto la especialidad de cardiología como la especialidad también de terapia intensiva. Próxima. Bien, ahora el doctor Martín Oliva es quien nos va a hablar sobre el tema de la epidemiología de dengue en nuestro país. Adelante, Martín. Bueno, ¿cómo les va? Primero corresponde el agradecimiento, en este caso a Pablo. Yo le tengo que decir Pablo, por más que sea nuestro presidente. La SAC en esto da una muestra de ese federalismo. Nombramos a todas las provincias menos Entre Ríos, que es la cuna del federalismo. No voy a discutir con Pablo de historia geopolítica de la Argentina, porque bueno, nosotros somos muy ramirianos y muy urquicistas, pero bueno, la organización nacional se cuenta desde la provincia de Entre Ríos y particularmente desde mi ciudad, Concepción del Uruguay, ciudad donde nacieron Ramírez y Urquiza, ciudad que Pablo ha visitado en más de una oportunidad. Pablo fue mi residente superior. Para mí fue una emoción que Pablo sea nuestro presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. En esta primera parte, solamente como está en esta presentación, vemos lo escaso, bueno, como ya se dijo, de material que tenía esta revisión, que está hecho la mayoría por los colegas que han sido mencionados en el trabajo de quienes lo dirigieron. Si pasamos hacia la próxima, comenzamos a ver la epidemiología y entendiendo que el próximo slide que seguramente va corrigiendo, y ahí vemos cómo la transmisión o la enfermedad dengue con otras infecciones por arbovirus y demás ha aumentado. Vemos los picos en los últimos años en la Argentina, en los últimos 14, 15 años, como exponencialmente hizo que llegaran a más de 800.000 casos, pero sobre todo que pasara algo entre el 23 y el 24, que ya se venía viendo, como ustedes ven, del 18 para acá, los últimos 5 años, había habido un incremento sustancial en el número de casos, comenzaba a ser una preocupación, a hablarse de dengue, y lo que pasó entre el 23 y el 24, que motiva a nosotros, los cardiólogos, que convivimos con pacientes anticoagulados, antiagregados, doblemente o simplemente antiagregados, que la mayoría son poblaciones de riesgo para los eventos cardiovasculares, se presentó el dengue y, como verá Ignacio después, seguramente o nos dará un pantallazo de por qué la trombocitopenia es un elemento a considerar en el paciente con dengue. La que sigue, bueno, ahí veíamos el aumento exponencial de los casos y, como dijimos, hay más de 100 países que, si podemos avanzar con todos estos países son los que han visto creciente su afectación. Estas son entre esas dos podemos ver el crecimiento del dengue, principalmente en nuestra zona. En el último tiempo hubo más de 96 millones de personas que tuvieron síntomas de dengue y una mortalidad a la fecha de más de 20.000 personas en el mundo. Podemos ver que en los casos autóctonos está lo que sería la región centro, como la distribución geográfica tiene nuestro país, con Buenos Aires, con Córdoba, con Santa Fe, con el norte. La región litoral, por ser principalmente de clima tropical y subtropical, está muy expuesta, lo mismo que Cava. Y hemos visto cómo este mapa del dengue ha ido aumentando en casos autóctonos, porque ya inclusive tenemos dengue en épocas de invierno. Si seguimos con la otra, vamos a ver la cantidad bueno, eso es un comentario que veíamos anoche. Lo que nosotros podíamos, hay muchas recomendaciones, pocas como van a ver, que tienen una altísima evidencia, pero hay alguna que nos queda como premisa
que no podríamos mandar a la casa al paciente con dengue sin un control y sin darles las famosas indicaciones o pautas de alarma claramente. Y obviamente, como se va a explicar, los antiinflamatorios pueden facilitar el sangrado. La que sigue, vemos entonces cómo esto que decíamos al principio, nuestros pacientes, la mayoría de ellos doblemente antiagregados, con cirugía protésicas valvulares o posteriores a un evento coronario o en un contexto de un procedimiento electivo, están doblemente antiagregados y eso tiene su riesgo y lo veremos en las recomendaciones. La que sigue comienza a mostrarles esto. ¿Qué pasó en el 2024 en el dengue? 1.28% de la población fue la incidencia de dengue sobre una población, según el último censo, de más de 45 millones de personas. Murieron más de 400 personas de dengue. Seguramente muchos de ellos tienen las comorbilidades de los pacientes que nosotros vemos. Seguramente la neoplásica o la patología inmunosupresora ha estado en algunas, pero mucha ha sido seguramente la patología que está bajo nuestro control, que es la patología cardiovascular. De ese total de casos de más de 580.000, tuvimos una mortalidad, o dengue grave, perdón, que es la que sigue, en un porcentaje que es del 0,27. Entonces, de nuestra población que está en riesgo, que como decimos, este año los serotipos no han estado presentes en un número de mayor incidencia, pero ¿qué es lo que analizábamos nosotros cuando pensábamos este webinar? Si nuestros pacientes han tenido infecciones, todos sabemos que la reinfección aumenta enormemente el riesgo de mala evolución, o sea, de la mortalidad. El dengue grave se presenta en el 0,27% de los pacientes que tienen dengue. Por lo que vemos que la mortalidad es una mortalidad baja, pero seguramente que la mortalidad, que es por sangrado, es una mortalidad que tiene que ver con la trombocitopenia, que tiene diferentes grados. Entonces esa trombocitopenia, que es la que nosotros tenemos como problema, porque nosotros antiagregamos a nuestros pacientes, vemos que del total de casos en el año 2024, más de 580.000, evolucionan al grave el 0,27% de la población, 1.600 casos. Y la próxima, Ignacio. Martín, ahora va a hablar Ignacio sobre lo que es las recomendaciones. Perfecto, y lo único que quedó de la incidencia, bueno, es la mortalidad 0,7. Así que yo le paso la palabra a Ignacio. Perfecto, muchas gracias y muy claro, Martín. Buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Ignacio. Bueno, primero para mí es un honor participar de todo esto que creo que es un documento único en el mundo, no solo en la Argentina, en la región. ¿Y por qué es importante para los cardiólogos, como mostraba Martín recién? Porque el 1,2% de la población tuvo dengue el año pasado, que representa el 85% de los casos históricos de dengue en la Argentina. El dengue grave fue el 0,27. ¿Por qué todo esto es importante? Porque todos estos datos fueron los datos que nosotros usamos para determinar las recomendaciones. ¿Por qué? Porque cuando una patología afecta al 1,27% de la población, el sistema sanitario se ve estresado al máximo y prácticas que ante una demanda habitual podríamos satisfacer, cuando el 1,27% de la población en un periodo de pocos meses se ve enfermo, esas prácticas no se pueden hacer y realmente uno tiene que improvisar. Entonces, como decíamos ayer, yo creo que no somos un comité de expertos. Yo creo que, por lo menos yo, me identifico como un inexperto. Y creo que lejos de... ¿Por qué soy un experto? Porque yo hace 2 años no sabía nada de dengue. Y que haya venido la pandemia no me convierte en un experto, me convierte en alguien que tiene una necesidad de responder preguntas, y creo que eso es lo que nos pasó a todos y salimos a intentar hacer este documento basados en la necesidad, no en el expertise. Entonces,
Creo que también eso es rico porque había una necesidad y salimos a cubrirla. Y el 0,27% de los pacientes evolucionan al dengue grave y la mortalidad es baja, es 0,07%, no es alta. Pero tenemos que saber como cardiólogos quiénes son los pacientes que se van a morir. También es importante entender cuál es la cinética de la plaquetopenia. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los pacientes, entre el 25 y el 90%, dependiendo de los trabajos, en promedio el 70% de los pacientes tienen plaquetopenia, entendiendo como tal plaquetopenia por debajo de 100.000 plaquetas. Y de los pacientes que tienen dengue grave, la mitad tienen menos de 20.000 plaquetas. Pero acá hay un concepto que yo creo que es clave entenderlo, que es que el mecanismo de la hemorragia no es la plaquetopenia. La plaquetopenia es un elemento más en el camino a la hemorragia. En el camino de la hemorragia está la caída del fibrinógeno, porque está la activación del sistema de la coagulación, está la plaquetopenia, está el consumo de factores y sobre todo está la permeabilidad vascular, el daño endotelial del virus que produce permeabilidad vascular. Los pacientes de dengue no se mueren de hemorragia, en general se mueren de shock. Se mueren de shock por permeabilidad vascular. Y cuando esto es así de importante, y quiero dejarles un concepto, que el criterio de riesgo en la infección de dengue no es la plaquetopenia, es el aumento del hematocrito. Cuando uno mira cuáles son los predictores de mortalidad, no es la plaquetopenia, es el aumento de hematocrito. ¿Por qué? El aumento de hematocrito por la extravasación del líquido al extravascular y que el paciente se choca. Y eso me está diciendo que el paciente se me va a chocar. Entonces nosotros tenemos que identificar 3 formatos clínicos. El dengue, que tiene su fase de fiebre, que tiene el paciente con náuseas, vómitos, exantema, cefalea, mialgia, pertrequia, leucopenia. La leucopenia por daño viral directo, como en el COVID veíamos leucopenia con linfopenia. Y que esto migra a una forma clínica en los pacientes que son un 10% el dengue con signos de alarma. Y esto es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Cuando aparece dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural o pericárdico, porque quiere decir que este paciente está empezando a trasudar por fuera del componente vascular, sangrado de mucosas, letargo, hipotensión postural, que es un marcador de shock o pre-shock, hepatomegalia, como les decía, aumento de hematocrito. Quiere decir que este va a drogar, no que está en verde, independientemente de plaquetas. Entonces, si ustedes dicen qué es más importante, la plaqueta o el cuadro clínico, el cuadro clínico. Luego de que el paciente tiene fiebre, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente deja de tener fiebre es cuando se choca. Viene el shock o dificultad respiratoria, el sangrado o el compromiso de órganos, que eso es lo que determina el dengue grave. El daño hepático, la alteración de conciencia, miocárdico, la falla renal, cualquier órgano. Cuando aparece la falla de un órgano en contexto de infección de dengue, se define ya como dengue grave. ¿Y qué pasa? Estos son los pacientes que se mueren. Entonces, tenemos que entender 3 fases. La primera fase, que es febril, que el paciente puede estar muy molesto y sintomático, pero una fase crítica que viene después de la febril y una fase de recuperación. Y acá vemos cómo evoluciona en el tiempo esta frase, que primera parte, los primeros días el paciente tiene dengue, tiene fiebre, se va deshidratando, hacia el tercer, cuarto día el paciente cae la presión, daño de órgano blanco y aumenta el hematocrito en la medida que caen las plaquetas. Y las plaquetas caen en 24 horas. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros superponemos este cuadro a la vida media de las drogas que nosotros solemos usar para antiagregar o anticoagular pacientes, nosotros no podemos decir, bueno, yo sigo a mi paciente doble antiagregado con aspirina clopidogrel. Con la aspirina clopidogrel se pone entre la fase grave, le suspendo la aspirina y el clopidogrel. ¿Por qué? Porque el antiagregante plaquetario no es esa forma. Entonces, muchas de las recomendaciones que tomaban, para no decir todas, fue considerando esto. Las farmacéuticas, las drogas y los tiempos y las vidas medias de las drogas que estamos usando frente al riesgo de la patología de base y frente a
cómo se comporta la enfermedad. Y en ese fundión hicimos una serie de recomendaciones, que la realidad, yo no quiero ahondar en todas estas recomendaciones, porque creo que va a ser, lo pueden leer, tenían el QR para bajarse la presentación y lo tienen el QR hacia el final de la presentación también, donde se lo pueden bajar los que no quieren, no pudieron hacerlo aún, o bajarlo de la página de consensos de la SAC. No voy a leerles cada una de las recomendaciones. La mayoría de las recomendaciones no son de grado 1. Hay muy pocas recomendaciones de grado 1. Y la primera es reevaluar la indicación de antiagregación y anticoagulación. Vemos muchas veces pacientes con TEP que hace un año están anticoagulados y ya tal vez después de 6 meses no tienen indicación. Muchos pacientes que toman aspirina y están en prevención primaria. Entonces, primer caso, reevaluar la indicación de la aspirina. ¿Está bien? Y si el paciente no tiene indicación, hay que suspender ese tratamiento. Los pacientes están en prevención primaria, donde es discutible el uso de antiagregación, suspenderlo. Y a medida que el paciente se va complejizando, tiene distintos escenarios clínicos en la enfermedad coronaria, en paciente que fue tratado en un evento coronario hace más de 12 meses, suspendámoslo. La tasa de eventos trombóticos en el paciente crónico con más de 12 meses es muy baja. Entonces, solo en casos puntuales vamos a dejar el tratamiento. Si el paciente está entre 3 y 12 meses, depende mucho de la situación clínica del dengue. Y si el paciente está en menos de 3 meses, ahí es donde se nos empieza a complicar. Pero vamos a priorizar mucho el estado clínico del paciente, no solo la cantidad de plaquetas. También entendiendo que si nosotros suspendemos la doble antiagregación al día que tenemos el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico, para cuando ese paciente empiece a complicarse o salir de la fase febril, todavía vamos a tener efecto farmacológico de antiagregantes plaquetarios en sangre. Por lo cual, no es peligroso suspender 48 o 72 horas, porque la mayoría de los pacientes van a seguir cubiertos durante el tiempo que dure la enfermedad. Las recomendaciones aplican enfermedades específicas, la enfermedad tromboembólica venosa con más de 3 meses de tratamiento o sin condiciones protrombóticas, uno es más pro suspender la anticoagulación, o menos de 3 meses con condiciones protrombóticas, donde si el paciente tiene indicación, tal vez lo correcto es rotar heparina de bajo peso molecular y, si se puede, que estos pacientes estén internados o controlados de forma diaria. Creo que el desafío más grande, que lo podemos charlar específicamente en la discusión, son las válvulas protésicas, sobre todo mecánica de presión mitral, por el riesgo de trombótico que conlleva, donde también hacemos referencias. Entonces, me parece que es un doctor Adrián, yo creo que si el público o hay discusión, es mucho más interesante discutir acerca de cómo se pensó cada recomendación, leer la recomendación que está clara en el documento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena la exposición, Ignacio. Y justamente hay una pregunta que dice síndrome coronario agudo y dengue. Usamos heparina para angioplastia primaria, aspirina y clopidogrel, hacemos carga. ¿Qué opinión te merece, Ignacio? Perdón, ¿me podés repetir? Síndrome coronario agudo y dengue. Para angioplastia primaria, usamos heparina para angioplastia primaria, aspirina y clopidogrel, infarto agudo de miocardio. Ok, en agudo. Depende Depende mucho la cantidad de plaquetas. Yo te diría que depende mucho la cantidad de plaquetas. Si el paciente está cursando un cuadro de dengue, ¿cuál es la situación más crítica que me imagino? Un paciente con dengue grave y plaquetopenia y sangrado, que esté con un síndrome coronario agudo. Probablemente, esto es discutible lo que les voy a decir, probablemente yo a ese paciente, si está en una condición crítica por el dengue, no lo cargaría con antiagregantes plaquetarios y lo mantendría anticoagulado con heparina
sódica o heparina de bajo peso molecular a lo sumo, como se hace en el momento de la angioplastía, o sea, de que el paciente esté protegido como cuando está protegido en el momento que se implanta el stent. Porque el problema de cargarlo con clopidogrel en ese momento, sobre todo si el paciente está sangrando activamente, es la vida media de las drogas, que no sabemos hacia dónde va y no lo podemos revertir. Y en ese escenario de plaquetopenia crítica, sería equivalente a cómo manejamos un síndrome coronario agudo en un paciente que tiene un sangrado activo en el sistema nervioso central. Diferir la angioplastía todo lo posible. Si el síndrome coronario agudo es sin supradesnivel del segmento ST, lo manejaría el paciente con heparina. Y si no es un síndrome con supradesnivel del ST, tal vez lo manejaría con heparina en la post-angioplastía. Creo que es la situación esa más crítica que uno se puede enfrentar. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre el documento, Mario? Bueno, recién escuchaba la pregunta que hicieron y me quedé pensando, de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad, como bien la describió Ignacio, es también evaluar que no sea un evento secundario, ¿no? Que no sea, digamos, no primario y que en realidad la isquemia miocárdica en este caso sea producto de la mala evolución o de la continuidad de la enfermedad del dengue, ¿no? Me parece que es un punto también a tener en cuenta y no salir corriendo a la sala de hemodinamia. Perfecto. ¿Vos, Martín? Galeano, sí, una cosa, también hay que destacar que hay miocarditis en el contexto del dengue que puede simular un infarto, así que también hay que pensar en el diagnóstico de supra, si hay un síndrome con supra o con cambio, también puede ser sin supra, y pensamos, señor ecólogo, que también puede haber daño miocárdico directo de la enfermedad y debe estar contemplada en la sospecha diagnóstica. Muchas gracias. Atendimos, Martín, tuvimos 2 ¿algún comentario? pacientes. Lo único para aportar, porque es como decíamos, nosotros cuando miramos nuestras recomendaciones que están divididas por síndrome coronario y demás, como están bien hechas en el trabajo llevado adelante, creo que queda claro, pero hay una parte muy importante que dice la introducción de esto, que siempre el criterio clínico del médico tratante es el que define esta situación. Este documento, la posición que toma la SAC y demás, es una ayuda en ese mar que era todavía esta situación, inclusive pone una luz fisiopatológica, un aporte, como decía Ignacio, en esto. Y me parece que lo que nosotros tenemos que enfocar cada caso particular, si se fijan son 2C, ¿no? Es muy poca la cosa que nosotros podemos, digamos, tomar como palabra estricta. Así que nosotros recalcamos que el juicio clínico del contexto del paciente, del médico tratante, pero seguramente del grupo, porque participa el infectólogo. Cuando el paciente está crítico, participamos nosotros los cardiólogos, participa el intensivista, el infectólogo, participan un conjunto de personas, el hematólogo, y de ese grupo y de eso saldrá el mejor tratamiento para este tipo de paciente. Esto es un aporte, una punta de luz para que posiblemente en nuestro congreso se discutan profundamente estos temas. Muchas gracias, Martín. Ahí el doctor Luis Quintana, de la provincia de Formosa, que es el mismo que preguntó recién de infarto agudo y dengue, la complica un poquito más, Ignacio, y pregunta angioplastia primaria con trombosis y colocación de stent. Imagino que también será en un paciente con dengue. ¿Tenés algún comentario, Ignacio, sobre este paciente? Lo mismo que decía antes, creo que el dengue en la sangre, la plaquetopenia, o sea, la gente
la epidemia de riesgo es el shock asociado al daño vascular que se produce. No, entonces, probablemente sea para el tengo un Me parece que no estabas hablando bien, Sergio. Pacientes que no ponemos en el creo que uno hay que ir viendo caso a caso y definiendo caso a caso, y no solo pensando en las plaquetas, sino si el paciente tiene un infarto, tomarlo en el contexto de si está chocado o no está chocado. Y la estoy cansada por Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Quisiera, con uno de los directores que está acá presente, con Ignacio, siempre que uno saca un documento, es como un parto, ¿no? Como que nace un hijo, pero siempre a la vuelta, después de eso, cuando termina de nacer, dice, podría haber hecho o algo me olvidé, o qué sensación te queda, Ignacio, y a los demás participantes, luego de presentar este documento que es único a nivel mundial, y qué sienten cada uno a lo mejor que habría faltado o que se podría agregar para los próximos. ¿Me escuchan bien? Ahora mucho mejor. Bueno, me alegro. Bueno, esto lo hablábamos ayer. Yo estoy abierto a las críticas. ¿Por qué? Porque como les dije antes, creo que esto es un documento que surge de la ignorancia, no del conocimiento. O sea, creo que estoy abierto a las críticas y abierto a que vengan otros que lo mejoren. Seguramente alguien podría haber hecho una recomendación de es una que se discutió. ¿Cuál es el punto? Algunos que tienen más riesgo y de mayor edad, hoy en día las vacunas no están recomendadas y nos estaríamos metiendo en un terreno que para nosotros es escabroso, patinoso y que hubiese demorado mucho la salida del documento. Entonces, elegimos tal vez poder hoy y adelantarnos al próximo pico de dengue con recomendaciones que estén disponibles. Seguramente que con el pasar del tiempo las podemos revisar, las podemos discutir, podemos escuchar otras opiniones e incluir otros actores, como otras sociedades científicas y otras miradas. Pero si esperábamos a que esto fuese perfecto, lo íbamos a tener para fin de año y lo queríamos tener, que todos puedan disponer de esto lo antes posible. Se va un No, poco. una cosa, perdón, Sí, Pablito. habla Martín, Pablo. No. Hay una fe de ratas, que no sé si Pablo, si se va a subir el documento. Hay una fe de ratas nada más que seguramente en la revisión hemos visto, pero de sintaxis nada más, que la fe de ratas seguramente va a incluir. Yo no sé si ya está en la página, pero seguramente tendrá la fe de ratas. Te comenté algo, Pablo, a vos, después hay dos o tres cositas nada más que surgieron ahí, pero calculo que estarán en la fe de ratas. Nada más, Pablo.
No, eso está todo subido ya a la revista, se mandó ahora todo. Entonces hay una fe de ratas ahí en fase crítica y tiempo de Sí. protrombina, alguna cosa. Sí, no, acá hay 3 cosas que salen de esto. Obviamente necesitamos información. No tenemos información suficiente para decir lo que hemos hecho en función de lo poco que está escrito, de las experiencias regionales, de casos que han visto. Y eso nos obliga hoy también, dentro de lo que estamos armando en el SAC, en el área 9 de investigación y la famosa red de investigación que estamos armando en el país para tener un muestrario, tener, como dice mi amigo Martín, una especie de observador, estamos en un observatorio de temas. Creo que en la región estamos ahí con el área de investigación viendo si podemos hacer un registro de dengue, complicaciones, sobre todo terminarlo pronto, y ahí podemos contar con la ayuda de todos ustedes para también tener más información de lo que pasó. Lo que hemos tenido son registros y bases locales. Cuando hicimos la webinar anterior con Ricardo, con gente de Formosa y Chaco, que había tenido experiencia, y Corrientes, que había pasado y había contado sus situaciones. Pero esto obliga, obviamente, a tener más información que lo que nos está faltando. Pero revivo, y esto no hace nada más que imponer las necesidades de las sociedades científicas, el rol de las sociedades científicas. Las sociedades científicas tenemos que estar para cambiar la realidad de los pacientes, y la manera de cambiar la realidad de los pacientes con información real, información genuina, sobre todo en un escenario donde no le interesa mucho a la industria farmacéutica y a los grandes intereses que tengamos esa información, porque es una enfermedad que aparte es una enfermedad que por ahora no es un gran negocio, excepto quizás la vacuna. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esto reafirma el trabajo de estar acá, esto reafirma por qué tiene que existir la sociedad y por qué tenemos que apostar a las sociedades científicas como la SAC para darle la mejor salud a nuestros pacientes. Así que yo no tengo nada más que felicitarlos a todos, el trabajo fue de todos, Nacho, Ricardo, que no pudo estar, que también aportó muchísimo, Martín, Galdiano, la verdad que estoy orgulloso de que podamos trabajar en una enfermedad que no es la estrella habitualmente de los congresos y mucho no interesa. He visto un ímpetu muy grande, así que estoy realmente orgulloso y contento. Creo que este es el camino que hay que seguir. Aparte, junto con gente toda que primero respeto mucho y también aprecio y quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que cumplimos con el tiempo, cumplimos con todo, presentamos el documento. Felicitaciones a los directores y a todos aquellos que participaron. Descarguen el documento, que sin duda será una gran guía para el tratamiento de nuestros pacientes, que creo que hacia ello a quien nos debemos. Decía Ignacio también que si nos demorábamos en sacar el documento, ahora son los picos de dengue que estamos teniendo en todo el país, y esto sin lugar a dudas será una gran guía para el tratamiento de nuestros pacientes. Así que me llena de orgullo este documento. Felicitaciones a todos los que participaron en la creación del mismo, y bueno, nos vemos pronto en otra actividad de SAC. Muchas gracias a todos.